Muchísimas gracias. Hemos llegado muy justos porque venía desde Mérida y hemos encontrado muchísimo tráfico. En este tiempo de esta noche en que en este templo vamos a hablar acerca de los ángeles, vamos a intentar profundizar en lo que fue la creación de los ángeles. Un tema sobre el que no se suele hablar porque en realidad tampoco hay tantas personas especializadas como para hablar largo rato acerca de esto. En la Iglesia Católica hay gente especializada, cada uno en una materia, y yo de lo que más sé es precisamente de eso, de los ángeles y los demonios. Comencemos por imaginar lo que debía ser cuando existía solo Dios, solo y exclusivamente Dios, no había nada más. La verdad es que una cosa que podemos pensar es cuánto tiempo pasó Dios estando solo. Pero esa pregunta es una pregunta humana, porque nosotros estamos en el tiempo. En realidad, como en Dios no pasa tiempo, pues podemos decir que mucho o poco o nada. Sí que es cierto que hubo un antes y un después. Un antes en que solo existía Dios y un después en el que había ángeles. Después vendría el mundo material. Pero la pregunta, ¿cuánto tiempo pasó Dios solo? Esa interesante pregunta tiene como respuesta un eterno presente. Podemos imaginarlo como una eternidad entera y muy al final aparecieron los ángeles, o podemos imaginarlo como algo breve. En Dios no hay tiempo. Con lo cual, mucho o poco, pues no se puede contestar a esa pregunta. En cierto modo, un instante de Dios equivale a miles de eternidades consecutivas. Visto desde otro punto de vista, ese antes de Dios pudo ser, podríamos decir que fue el mínimo posible, en cuanto que Dios deseaba a otros seres hacerles partícipes de su felicidad y no quiso esperar. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta, y especialmente los sacerdotes. Dios ya era perfectamente feliz antes. Dios no nos necesitaba. Digo los sacerdotes especialmente porque los sacerdotes podemos tener la tentación de pensar que somos útiles a Dios. Pues no somos útiles a Dios. No somos útiles a Dios. Dios no necesita de nada ni de nadie. Y todo lo que hacemos los sacerdotes lo podría hacer directamente Dios sin ningún esfuerzo. Nada es útil a Dios. Si Dios permite el devenir humano es por nuestro propio bien. Solamente por eso. Pero volvamos a ese momento en que Dios estaba solo y era feliz, perfectamente feliz. Él quiso crear otros seres para hacerles partícipes de la felicidad. Yo ante mí ahora veo a varios cientos de personas en este templo. Yo me imagino lo maravilloso que es que estas cientos de personas fueran felices. Pues imaginémonos mucha más gente, mucho más seres individuales, cada uno feliz. Esa idea
atrajo tanto a Dios que fue por lo que dijo: sí, quiero que haya más seres felices, no me voy a guardar la felicidad para mí mismo, no quiero ser el único feliz, quiero expandir la felicidad, y además de un modo generoso, porque desde un punto de vista humano podríamos haber dicho: pues sí, crea a 5 compañeros, a 10, a 50. Generosidad, generosidad. Podría haber sido que el universo hubiera sido Dios y 50 compañeros más. Podría haber sido así. O 3 hijos, o 4 hijos, o 1000. Pero Dios quiso hacer a cuantos más mejor, cuantos más mejor. Y entonces creó primero a los ángeles. ¿Cómo debió ser el momento en que aparecen los ángeles? Miles y miles de millones de ángeles. Eso sí que estamos seguros, porque hay un versículo del profeta Daniel que dice: miríadas de ángeles están alrededor de su trono. Miriadas son 10.000, una miriada de 10 miriada es 10.000 por 10.000, 100 millones. O sea, cientos de millones y cientos de millones. ¿Cómo debió ser el momento en que sale? Eso debió ser fascinante y maravilloso. Seres que de pronto existían, seres que de pronto despertaban. Imaginémonos lo que es por la mañana despertarnos, o lo que ha sido el despertar de nuestra infancia desde que no existíamos a que poco a poco nos vamos haciendo conscientes de un modo natural. Algo así debió ser entre ellos. Fuera de golpe o fuera un aparecer a la conciencia paulatinamente. Lo cierto es que allí estaban ellos y no había nada más. Alrededor de los ángeles no había nada. No había tierra, ni llanuras, solo podemoslo imaginar la oscuridad, la nada. Alrededor de los ángeles solo estaba la nada. Y ellos en mitad de esa nada existiendo. ¿Cómo verían a Dios? ¿Qué verían? No veían su rostro. Nadie puede ver la faz de Dios y estar en tiempo de prueba. Ellos iban a pasar a un tiempo de prueba. No podían ver el rostro de Dios todavía. Eso hubiera destruido la prueba. Hay 3 cosas en este universo material que son como parábolas de Dios. 3, sobre todo 3. La primera, las montañas. Entre todas las montañas, una gran montaña es una imagen de Dios. Desde los pueblos más antiguos siempre ellos han visto con claridad la comparación. Los pueblos, por primitivos que sean, veían esa altura. Yo soy de Huesca, la parte central, el corazón de los Pirineos, y ahí hay montañas impresionantes. Ya no va a haber montañas tan impresionantes hasta los Alpes. Y ya no hay en Europa nada comparable. Pero después de los Alpes, los Pirineos. Y las montañas, uno va por el resto de Francia o de Alemania, y sí, ve montañas más grandes, montañas más pequeñas, pero los Pirineos, cuando ve las alturas más grandes de los Pirineos, dice: madre mía, esto sí que es una montaña. Recorrer una montaña, para personas que no estén verdaderamente muy duchas y en línea recta, son días y días y días. Los montañeros con músculos de acero y corazones que están ya habituados a ellos sí que pueden coronar una montaña en menos tiempo, pero son miles de kilómetros de altura. Y cuando uno va cuesta arriba, uno dice: pero qué grande es esto. Claro, en una de esas montañas hay bosques, hay jabalíes,
hay águilas, hay riachuelos, hay pueblos. En una sola de esas grandes montañas hay varias poblaciones. Son tan inmensas esas montañas que seguirán dando agua y agua y agua todo el año, por más que no llueva durante meses y meses y meses. Sus reservas, sus cisternas internas bajo la tierra deben ser impresionantes, impresionantes. Es una imagen de Dios. Además, la montaña está recubierta de vida. La montaña da vida. Una sola de esas grandes montañas da agua a poblaciones de cientos de miles de habitantes sin ningún problema, todo el año. Da alimento. Encima de estar recubierta la montaña de vida, a veces están las nubes que llegan hasta la mitad, son tan altas que las nubes chocan con la montaña pero no la superan a veces. Imagen del misterio o del Espíritu Santo cubriéndola, y más arriba la blancura, la pureza de la nieve, imagen de la pureza de Dios. Por eso las montañas es una gran imagen de Dios. Otra imagen de Dios es el océano. Quien ha visto el océano inmenso, las comparaciones surgen fáciles entre una mota de polvo, una gota y el océano. No me voy a detener en esa, es evidente. Y la tercera gran imagen que hay en el universo es el sol. Si cada una que he dicho antes mayor es la siguiente, el sol no tiene comparación. El sol como fuente de luz, como fuente de vida, como fuente de calor. El sol en su inmensidad. Cuando nos acercamos al sol, el sol ya no parece una esfera, que la esfera es la imagen de la perfección, de la rotundidad. Cualquier otro polígono siempre parece cuerpo poliédrico siempre parece menos rotundo, menos perfecto que la esfera en su contundencia, en la perfección de sus formas. Y cuando nos acercamos, ese mismo sol parece un océano. Si viéramos el sol más cerca, lo veríamos como una superficie inacabable. Si la Tierra me puede llevar andando, pues años el recorrerla, el sol llevaría vidas el recorrerla. El sol además es otra cosa, o sea, puedo caminar por la tierra, puedo caminar por lugares más cálidos o más fríos, pero el sol es otra cosa, no hay nadie que resista al sol. Es una imagen tan buena de Dios, de su poder. Entonces, a mí me gusta imaginarme, pero solo es una imaginación, a Dios en ese momento de la creación como un inmenso, inmenso sol, como un inmenso sol del que salía luz, una luz que podían ver los ángeles sin que hiriera los ojos, una luz agradable que inspiraba amor, que inspiraba comprensión, acogimiento hacia todos esos ángeles. Por supuesto, son imágenes. Dios no tiene forma, Dios no es una esfera ni es un sol, pero lo mismo que Jesús decía, os voy a contar una parábola, y a través de lo material explicaba lo espiritual. El universo es una gran parábola acerca de Dios. El sol es como una metáfora de lo que es Él. Y lo mismo que alrededor del Sol dan vuelta todos los astros del sistema solar, asteroides, planetas, incluso los satélites, aunque sea a través de giros alrededor de cuerpos intermedios, Él es el centro total. Lo mismo sucedía al crear a los ángeles. Allí estaba Dios, impresionante, y todo lo demás como motas de polvo, como alrededor.
Me decía una persona con la que hablaba hace 2 días, lo que le impresionaba a él cuando se iba de misiones lejos o a otros asuntos y podía ver la noche estrellada. Yo no la he vuelto a ver en Madrid nunca más, pero en Huesca recuerdo, sobre todo ciertas noches, en que era increíble la cantidad de estrellas que se veían. ¡Qué espectáculo! Hasta el hombre menos poético se quedaba diciendo, vaya, vaya. Y además acabas viendo la Vía Láctea en todas sus tonalidades, y hoy día lo sabemos, que lo que nos parece algo blanquecino son cientos y cientos y cientos de millones de estrellas, casi nada. Y uno dice, madre mía, toda la Vía Láctea. Y solo estoy viendo una parte desde la Tierra. Y sé que cada pequeña luz es como mínimo tan grande como el sol que tenemos aquí. Pues imaginaos eso, y que cada punto es un ángel, unos más grandes, otros más pequeños, y en el centro Dios. Yo creo que eso es lo que debieron ver los ángeles. Por supuesto, la explicación es visual. Ellos veían la presencia y la manifestación de ese ser infinito y la presencia del resto de los seres finitos. Lo mismo que nosotros vemos cuerpos y rostros, ellos conocían que allí estaban todos los otros, de algún modo, que nosotros no podemos saber porque somos como ciegos. Es como el ciego que nunca ha visto un paisaje. Pues, como no hemos visto el espíritu, solamente podemos, como el ciego que toca y palpa y tiene una ligera idea. El espíritu no se puede palpar. Palpamos con nuestro espíritu, con nuestra inteligencia palpamos ese mundo y nos hacemos una mínima idea, ínfima, pero al menos nuestro espíritu puede palpar. Los filósofos, los grandes pensadores, los teólogos han podido palpar ese mundo que no vemos, llegando a las mismas conclusiones. Allí estaba Dios. La diferencia entre cualquier motita de polvo, en realidad una estrella, y ese Dios era muchísimo más grande que entre una mota de polvo y el sol, por supuesto. Y de pronto ese Dios grandioso que les había creado les habló, y les habló como Padre. Les habló como Dios y como Padre. Les habló que Él quería que más seres fueran felices. Les dijo lo que estaba bien, lo que estaba mal, qué debían hacer, cómo daban gloria, cómo debían comportarse. Y los ángeles estaban felices de profundizar en Dios, de conocer cada vez más a Dios. Y entre ellos hablaban, se comunicaban, unos enseñaban a otros. Las jerarquías eran jerarquías de entendimiento, de sabiduría. Cada uno con el poder de su sabiduría ayudaba a los estratos inferiores y esos a su vez a otros inferiores para que todos comprendieran al máximo quién era su Padre. ¿Quién era su Padre? Y entonces, Dios, una vez que habían entendido más, que habían madurado, no inmediatamente, les dejaría tiempo para que fueran consolidando su conocimiento, les dijo que les iba a poner una prueba, porque lo importante es que desarrollaran su espíritu, las virtudes que puede haber en el espíritu. Los ángeles fueron creados bellos, inteligentes, poderosos,
Pero la bondad es algo que se desarrolla a través de la voluntad. Es uno mismo. Eran como los niños pequeños. Una ricura, pero todavía no había en ellos virtudes. Las virtudes se tienen que desarrollar. Las virtudes no se conceden como una medalla. Y para eso Dios les puso una prueba. Y pudo ponerles una prueba porque ellos todavía no veían la faz de Dios. La prueba, no podemos estar al 100% seguros en qué consistió, pero algunos místicos nos han dicho que ellos han visto y coinciden en que lo primero fue la encarnación. Dios les dijo que iba a crear un mundo material y que en ese mundo material iba a haber seres humanos y que iban a pecar y que Él iba a venir al mundo para ayudarles como ser humano. Y les dijo: mirad mi encarnación, adoradme, soy yo ese Dios que os ha creado hecho hombre. El estupor entre aquellos miles de millones de ángeles debió ser formidable. Ese Dios que lo vemos como un océano inacabable, de sabiduría, de poder, de belleza, que no nos osamos compararnos a Él ni vamos, es que no le llegamos al talón, sería demasiado. No somos más que una brizna de polvo ante un océano infinito. Se va a concentrar en ese minúsculo ser, como una hormiga que es el ser humano sobre la tierra. El plan era grandioso, tanto amor. Pero ¿cómo Dios puede hacer esto? Tanto les ama. ¡Qué desagradecidos! Les va a dar todo y ellos se van a dedicar a hacer el mal. Yo los aniquilaría, dirían algunos ángeles, yo los aniquilaría, que se fastidien, ingratos, indignos. Pero bueno, Dios decide encarnarse y le adoraron. Aunque dice Sor Ágreda de Jesús, por ejemplo, una monja del siglo XVII, que a algunos les costó mucho, les costó adorar a Dios hecho hombre. Les costó. Si se ha de encarnar, si se ha de recubrir como una criatura, que se encarne en el mundo angélico, que podamos tenerle al lado como uno de los nuestros, ver como un ángel, pero no como un ser humano. A mí nunca se me había ocurrido la posibilidad de que Dios pudiera anonadarse en una criatura como un ángel, pero sí, los teólogos, dándole vueltas a todo, descubrieron que es verdad. Lo mismo que Dios se encarnó en la carne, también podría haberse anonadado en una naturaleza angélica. Posible es. Requeriría muchas más explicaciones, pero posible es. Pero no le tocó al mundo angélico. Dios les había dicho que sería como hombre. Al someterse, ellos tuvieron que esforzarse, ellos tuvieron que confiar en Dios, ellos tuvieron que someter sus entendimientos al entendimiento de Dios. Y el resultado de eso fue admirarse del amor de Dios, admirarse de hasta qué punto era bueno Dios, más de lo que jamás se hubieran podido imaginar. Pero vino la segunda fase de la prueba. La segunda fase de la prueba es: me vais a adorar no ya encarnado, sino en la cruz. Yo voy a morir en la cruz, voy a tener una pasión. Y quedaron que no podían creérselo. Dios hecho hombre, cubierto de llagas, de esputos,
insultado, despreciado, lacerado por todas partes, sufriendo. Ellos vieron toda la pasión hasta en sus más mínimos detalles y comprendiendo teológicamente el porqué de todo, toda la historia. La comprendieron por una visión divina. Y allí hubo ángeles que ante esta enseñanza de su padre quedaron todavía más prendados de Dios. ¿Hasta dónde llegaba el amor de Dios? Ya lo primero era mucho, pero es que esto era más. ¿Hasta dónde podía llegar el amor de Dios? Les pareció la cosa más maravillosa que jamás podrían haberse imaginado. Dios no solamente se encarnaba, sino que estaba dispuesto a sufrir hasta esa medida. Y se arrodillaron ante Él como Dios del universo. Otros necesitaron más tiempo para entender. Hubo ángeles que, además de aceptarlo y someterse, hacían oración buscando el comprender. Y una vez que comprendían, lo daban a conocer a sus hermanos. Hacían como de misioneros, diciéndoles: sí, yo ya he comprendido, os lo voy a explicar. Ellos entendían mucho más que nosotros, ¿eh? Nosotros somos como niños tontos frente a grandes teólogos. Ellos comprendían la trascendencia teológica de aquello con una variedad de matices, con una profundidad que nosotros no vamos a lograr en toda la vida. Y entonces ellos entre sí se lo explicaban, lo comentaban, etc. Pero dicen algunos místicos que entonces un ángel inmenso, según algunos, el más grande de todos los ángeles, dijo: no, yo no puedo comprender esto. Me parece un sinsentido, me parece una sinrazón. Esto no tiene lógica. Dios tiene que ser lógico. Ya lo primero me parecía mal, pero esto no solamente no es bueno, sino que es malo. Esto es una fantasía. Yo no doblo mi rodilla ante ese guiñapo que he visto allí, sanguinolento, sufriente, no. Y él empezó a mover todo un movimiento de rebelión, de decir: Dios está haciendo cosas ilógicas. No se nos puede pedir cualquier cosa. No se nos puede pedir que nos tiremos de una ventana abajo. Dios es el primero que debe ser lógico. Y esto ya no solamente no es bueno, es ser tonto. No. Y además va contra la dignidad de Dios. Y comenzó ese movimiento de rebelión. Y cada vez fue ganando más adeptos. Hay un pasaje del libro del Apocalipsis que dice: y el dragón con su cola derribó 1/3 parte de las estrellas del cielo. Este pasaje ha sido entendido por muchos como que en ese momento 1/3 parte de los ángeles por lo menos acogió la duda del grito de rebelión de Satanás. No significa que se condenaron 1/3 parte, pero sí que hubo un momento, el peor, en que 1/3 parte se sintió vacilar y admitió la duda dentro de sus corazones. Dice el Apocalipsis: y hubo una gran guerra en el cielo. Esa guerra no fue con espadas materiales ni con armas materiales, era una guerra de entendimientos, unos dando unas razones a favor de una cosa, otros dando otras razones a favor de otro. Dos bandos como dos grandes ejércitos, en medio seguro que muchos indecisos, y unos tratando de arrastrar a unos a su lado y otros tratando de arrastrar a otros hacia el otro lado.
Hubo una guerra en el cielo y lucharon Miguel y los ángeles fieles a Dios y el diablo y sus ángeles rebeldes. Y el diablo y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo y cayeron sobre la tierra. Es brevísimo el modo en que se nos describe esa batalla, pero allí no había tiempo como el humano. Ese tiempo angélico pudo durar el equivalente a muchos años de nuestro tiempo material. Quizás podemos incluso hablar de siglos. Fue una guerra en la que Dios, al que le preguntaba, los ángeles hacían oración también. Y en la oración Dios les hablaba y les decía: no, hijo mío, hazte humilde, no creas que lo sabes todo. Sabes mucho del entendimiento, pero una cosa es el amor y... Habría ángeles que se dedicarían más a la oración, otros más al estudio, otros serían más como misioneros. Habría muchos tipos de funciones dentro del mundo angélico, muchas vocaciones. Y en esa lucha las virtudes se iban formando. Dios permitió la prueba porque en la prueba aparecería el amor, la humildad, etc. en los ángeles de un modo que si no nunca hubiera podido aparecer. Es como los diamantes. Los diamantes, o aplicas una determinada temperatura y una presión increíble de cientos y cientos de toneladas por centímetro cuadrado, o no aparecen. Arena en el mundo hay mucha, y guijarros sin valor. Pero si quieres que aparezca un diamante, una esmeralda, un rubí, eso requiere una serie de condiciones. Y si se pudiera quejar la piedra cuando aplicas toda esa presión y esa temperatura, se quejaría. Diría que me estás destrozándome. Y Dios le diría al Creador: tú ahora no lo entiendes, pero cuando veas el resultado final, dirás: valía la pena. Lo mismo pasa con las virtudes. Si no es bajo determinadas condiciones, nunca aparecerían esas. Aparecerían otras de menor valor. Si Dios pudiera habernos evitado a nosotros y a los ángeles el sufrimiento, lo hubiera hecho. Él no quiere que nadie sufra. Pero una cosa es crear, para eso basta Dios que diga creo, y otra cosa es desarrollar las virtudes. Allí no basta con un acto de Dios diciendo creo. Para crear las virtudes es la voluntad a través del amor que las va desarrollando. Y si no, no. Y eso vale para la Virgen María, para el Arcángel San Miguel, para todos los seres humanos. Si las virtudes se pudieran dar como una medalla, Dios las daría. Pero aquí de lo que se trata es de transformar el yo. La virtud no es algo que nos ponemos encima, es la transformación del yo. Y eso solo el yo puede hacerlo paulatinamente, a través del gozo de cosas buenas y del sufrimiento de cosas malas. Esto fue lo que se permitió en la prueba de los ángeles. Y así los ángeles ya no solamente fueron inteligentes, empezaron a ser buenos, muy buenos, santos, muy santos, cada uno en la medida de su generosidad. Cada uno fue una gema preciosa en la medida en el que el yo se dejó obrar.
Y por fin en el universo, todavía no había ningún ser humano, apareció la bondad y la santidad. Las cosas que Dios no podía crear tenían que ser respuestas de seres humanos. Y para ello Dios necesitaba no mostrarle su rostro. Si les mostraba el rostro, ya no había mérito ninguno. Tenían que fiarse. Es como si a mí me llaman a mi casa y me pide un hombre: mire, por favor, acabo de tener un accidente de tráfico, ¿me puede ayudar? Necesitaría hacer una llamada, Si el que llama a mi puerta es el hombre más rico de México y yo lo reconozco, le digo: por supuesto, pase, quiere quedarse a cenar, salgo yo mismo, lo que haga falta. Si el hombre más rico de México me dice: oiga, necesitaría ahora pues $100. No, le doy $10.000, vamos al banco, lo que haga falta. Pero tendrá cosas importantes que hacer. Nada. Aunque esté yo trabajando, que me despidan si quieren. Este hombre me puede dar un puesto de trabajo como nunca haya soñado. Si yo sé que el que llama a mi puerta es el hombre más rico de México, no tiene ningún mérito ayudarle. Ninguno. Pero si llama ese mismo hombre desconocido, que yo no sé quién es, eso tiene mérito. Porque la ayuda, y sobre todo si me cuesta, si me tengo que fiar, esa sí que va a valer. Después me podrá decir: usted no sabía quién era yo y yo he visto cómo me ha tratado y yo he visto el amor que ha puesto, ahora soy yo el que le va a compensar. Por eso los ángeles no podían ver el rostro de Dios. Si hubieran visto el rostro de Dios, todo el mundo hubiera hecho lo máximo, ya no tenía mérito ninguno. Pero porque se desarrollaban esas virtudes, vino la tercera fase y última. Dios aún les pidió más. Ojo, ayudando a los que más lo necesitaban, porque sabía que iba a ser duro para ellos. Entonces Dios ayudaba a los más débiles y les hablaba en su corazón. La tercera prueba fue: pero aún os voy a pedir más. Yo no voy a aparecer en ese mundo material cuando me encarne directamente en el aire. No me voy a aparecer milagrosamente formado y ya está, sino que me voy a desarrollar como cualquier ser viviente desde lo más mínimo, y voy a ir creciendo y me van a tener que enseñar, me van a tener que limpiar. Voy a tener una madre. Dios va a tener una madre. Voy a tener una madre. Y será mi auténtica madre. Y desarrollará tales virtudes y va a sufrir tanto en la pasión, aunque no corporalmente, pero lo mismo en el espíritu que yo. Va a sufrir tanto y va a desarrollar tales virtudes que ella va a merecer de mí el título, y así se lo daré, de Reina de los Ángeles. Tenéis que arrodillaros ante ella y venerarla como vuestra reina. ¿Os podéis imaginar? Todos esos miles y miles y miles de millones se debieron quedar con la boca abierta. No tienen rostro los ángeles, pero se debieron quedar diciendo: no me lo puedo creer. Una de esas hormigas, un mamífero que come, que bebe, que no es ante nosotros ni como un niño. Por supuesto, Satanás y los ángeles rebeldes dijeron: absolutamente no. De ninguna de las maneras. Ya todo lo anterior nos parecía una locura. Esto ya nos ratifica que habíamos hecho muy bien en rebelarnos. Y allí vino la lucha. Los ángeles teólogos dando razones, los ángeles
orantes, santos, dando razones, orando por otros ángeles. Debió ser algo formidable, épico, realmente ver esa suma de batallas que componía la guerra más grande que ha contemplado nunca el universo. Y el problema es que algunos ángeles, en ese proceso, se malignizaron cada vez más. Algunos ángeles se transformaron cada vez más en monstruos. Aquel ángel bellísimo, perfecto, que había sido la gema por excelencia de la creación, acabó siendo llamado en la Biblia el dragón. Acabó siendo llamado el homicida desde el principio, porque si hubiera podido matar a Dios, lo hubiera matado. Si él hubiera podido matar a Dios, lo hubiera matado. Y hubiera matado a todos los ángeles que no comulgaban con sus ideas. Era pura envidia, puro celo. En el fondo, lo que él quería era ocupar el lugar de la Virgen María. En el fondo, él sí que hubiera querido ser príncipe de todos los ángeles. La incapacidad de doblar la rodilla, de someterse, de humillarse, de aceptar que uno no lo entiende todo. Él se transformó no ya en un monstruo, sino en el más grande monstruo del mundo angélico. Ya debía ser antes poderosísimo, inteligente como ninguno, una montaña de conocimiento. Las descripciones que hay de Lucifer son grandiosas. Basta leer la descripción del Leviatán que hace el libro de Job. Basta leer la descripción del príncipe de Tiro que aparece en el libro de Jeremías. Son pasajes en los que Dios dice: fijaos cómo era mi obra maestra y fijaos cómo todo el bien que yo le di, Él lo transformó en mal, por envidia. Cada vez más soberbia, cada vez más rebelión, cada vez más deseo de que su creador no existiese, de ponerse Él en el lugar del creador. Ahora entendemos nosotros por qué la imagen del crucifijo o de la Virgen María, aunque sea en una medalla, les produce tal reacción. Les recuerda al momento la razón de su condena. Les recuerda que podían haber sido felices toda la eternidad y que ellos optaron por la autonomía, por la libertad, por ser independientes, y que ya nunca más tendrían la visión de Dios, la felicidad con Dios, pero no se arrepienten, se han aferrado a su posición. Dios les dio tiempo, Dios les envió gracias para que se arrepintieran, les habló como un padre seguro, les envió ángel tras ángel, pero al final Dios se encuentra ante una tesitura clara. O, si les doy más tiempo y más gracias para que se arrepientan, cada vez que la resisten se hacen peores. Y yo ya veo que hemos llegado a ese punto en el que más gracias, más compasión, más bondad, solo sirve para que ellos se vuelvan más malos. Luego, mejor es ya acabar con la prueba. O sea, llega un momento en que Dios mismo dice: más tiempo solo es para mal. Es como cuando Dios a un ser humano, después de darle tantísimas gracias, dice: no,
ya ha vivido tantos años, si le doy más años es para que su condena sea peor. Ya no tiene sentido. Y en ese momento Dios dice, se acabó. Se acabó tu tiempo de prueba. Si te alargara más el tiempo de prueba, yo que soy Dios y lo sé todo, sé que es para mal. Ya no tiene ningún sentido. Hago un último intento y si ya tomas esa decisión, se acabó. Y eso fue lo que pasó con los ángeles. Les dejó muy claro, mirad, hay todavía posibilidad. Si volvéis, yo os iré cambiando poco a poco, vais a tener un largo purgatorio, pero vais a ser ayudados para cambiar. Pero si traspasáis esta raya, ya no hay marcha atrás. Quedaréis para siempre como estáis. Los demonios son los que traspasaron a ciencia y conciencia, con pleno conocimiento de que no había, después de esa raya, más oportunidades, si daban un paso al frente, y lo dieron. Esos son los demonios. Por eso Jesús en el Evangelio no hará nunca ningún intento de convertirlos, ningún apostolado con ellos. Con ellos no será bondadoso. Están condenados, son réprobos, no hay nada que hacer. A los apóstoles se les encargará predicar a toda criatura el reino de los cielos, nunca a los demonios. Nunca. Ellos ya no tienen esperanza, ya están condenados, son réprobos. Están inscritos, no están inscritos en el libro de la vida. Cada uno de ellos con su nombre no está inscrito. No encontraremos un nombre allí por más que lo busquemos. No hay salvación para ellos. Lo terrible, ahora que conocemos la historia angélica, es saber que habrá seres humanos que puedan acabar del mismo modo, que puedan transformarse en monstruos, en seres como demonios. Y no hace falta conocer la historia angélica para darnos cuenta de que algunos de nuestros hermanos son así. Vemos su cuerpo solamente, su alma está oculta. Sin embargo, sabemos que son monstruos. Incluso hay gente atea que a estos seres humanos les dicen, tú eres un monstruo. Insisto, solo vemos el cuerpo, pero lo que vemos con el entendimiento que hay detrás de esa carne, de ese rostro, por bello que sea, es tremendo. No es que sea alguien un poco malo o alguien que ha cometido un error. Hay gente que es un monstruo. Hay gente que es como un lobo, como un oso, como una serpiente, que tiene esas mismas características de ferocidad, de crueldad, de ensañamiento, de veneno en sus palabras. Algunos seres humanos, pues su destino será el de los ángeles rebeldes. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Dios no pierde la esperanza de nadie que esté con vida. Si perdiera la esperanza, lo sacaría. No va a dejar que siga aquí solo para acumular pena, para la eternidad. Daos cuenta, ahora que os he contado esta historia, que los seres humanos somos como espíritus en un cuerpo. En nosotros se une, digámoslo así, el mundo angélico y el mundo animal. Es cierto que el ser de los ángeles es distinto del de los humanos. Ningún hombre se convertirá nunca en un ángel.
Pero los seres humanos podemos ser como los ángeles. Toda adoración, todo amor, todo bondad, todo buenos sentimientos, todo dulzura. Y algunos pueden ser como los demonios. Insisto, ningún hombre se convierte en demonio. Son dos creaciones distintas y sus espíritus son distintos. Pero hay hombres que son como demonios. Aquí en la tierra algunos son como demonios con un cuerpo. Hacen todo el mal que pueden porque respiran odio, egoísmo, respiran todas las malas pasiones. Algunos incluso, pienso por ejemplo en los terroristas, su trabajo es el terror, hacer sufrir. Pero otros, aunque no sean terroristas, ya se encargan de alrededor de ellos de crear el mayor sufrimiento que pueden en familiares o en subordinados. Están ocultos bajo el velo de la carne, pero su espíritu se manifiesta. Su espíritu lo percibimos con nuestro entendimiento. Y hay mucha gente que lo perciba, que dice, este hombre de verdad, qué mala impresión me causa y apenas lo conozco. La misma mirada. A veces la mirada impresiona de algunas personas para mal, como en el santo para bien. La historia del mundo angélico para nosotros es una magna enseñanza, porque la lucha que hay aquí en el mundo entre los hijos de la luz, los hijos que defienden el lado de Dios, los derechos de Dios, el honor de Dios, y los hijos de las tinieblas, es muy parecida a la que hubo entre ellos. Entre medio de esos dos bandos, muchísimos indecisos que al final son ganados por un lado o por el otro. Hay hombres que son grandes jerarquías. Hay jerarquías que usan su poder para bien, otros usan su poder para mal. Hay naciones de este mundo que por un solo hombre están oprimidas bajo un yugo de hierro que provoca incontables sufrimientos, por un solo hombre. Pero ya se encarga ese hombre de crear toda una jerarquía para el mal. Y al revés, jerarquías en que por la bondad de un solo hombre, cuánto bien hacen a sus naciones, cuánto bien, en lo material y en lo espiritual algunos de ellos. Jerarcas que viven rodeados de amor, que viven dando amor y recibiendo amor, y que son llorados en el mayor de los desconsuelos cuando faltan, porque se ha muerto no un opresor, sino un verdadero padre de un pueblo. Hay casos así, Hay casos así. La historia humana, cuántas similitudes tiene con la historia angélica. Y todos nosotros podemos pedir a los ángeles que nos ayuden. Les podemos hablar, podemos orar, podemos imaginarlos. A mí una de las cosas que más me ayuda a tener devoción a los ángeles, a recordarlos, es imaginarnos al lado de las personas con una túnica blanca, con unas alas majestuosas. Por supuesto que no tienen ni túnica ni alas, pero la imaginación ayuda. Esté uno en un aeropuerto, esté uno por la calle andando, imaginarles, saludarles, ellos mismos se sorprenden. Ahí va, este sabe que estoy aquí. Se quedan muy sorprendidos porque no hay nadie que les salude ni les diga nada. Y le dicen, oye, mira, entre los ángeles se dicen entre sí, mira, ese de allí, que sí, que nos saluda. Ah, qué majo. Y pueden ayudarnos, claro. Incluso los de los otros.
porque nos ayudarán al menos a tener presencia de Dios. Podéis incluso hablar directamente a las más altas jerarquías, a los serafines y querubines que están alrededor del trono de Dios, y por poderosos que sean, dirán: mira, nos ha pedido que pidamos por esta cosa, ¿vale? Vamos a decírselo a Dios. A ellos les hace mucha ilusión, porque además los seres humanos no se acuerdan para nada de ellos. Entonces, cuando uno lo hace, pues para ellos es doblemente sorprendente. Y sobre todo a nuestro ángel de la guarda. Habladle, imaginadlo a vuestro lado. Habladle mucho. Él está allí para protegeros. Ha sido puesto directamente por Dios para protegeros y ayudaros. Pues en este momento pasamos a las preguntas y a ver si puedo contestar a vuestras curiosidades. Gracias, Padre. Aquí nos hace el favor de ir pasando el micrófono, nomás nos levantan la mano y se gusta también acercarse un poquito para que el Padre los vea. Pueden pasar por aquí, por ejemplo, aquí al frente. ¿Ven? Sí. O si no, que les lleven el micrófono, porque les dará un poco de vergüenza aquí. No, no les da vergüenza, Padre. Ya están aquí. Buenas noches, Padre. Bueno, primero es un gusto poder platicar con usted. La verdad es que admiro mucho su trabajo. He leído sus libros, lo sigo en Twitter, leo su blog. La verdad es que aparte de que es muy educativo, me gusta mucho su humor negro. Es muy divertido. Me conoce, este hombre me conoce. Es bastante divertido. Bueno, yo tengo dos preguntas. Esta situación de, bueno, estas tres pruebas de los ángeles las menciono también en el libro de Suma Demoníaca. Y habla de que se le reveló a, creo que Santa Teresa, no me acuerdo exactamente de la santa, pero no habla de estos místicos que ahorita mencionaba. Entonces quería saber quiénes son estos místicos. Son teólogos, son gente que le ayuda a usted en este estudio de la demonología. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, la verdad es que hay un caso que menciona tanto en el Suma Demoníaca como en el Exorcística, de Marta, que la verdad es que se me hace un caso increíble, impresionante, cómo está asediada por esta secta satánica, y la verdad es que no, yo cada que me acuerdo y del caso, pues trato de rezar por ello. No sé si ya está concluido, entonces como quería también preguntarle sobre esa parte de los libros. Muy bien. A la segunda pregunta es muy rápida, por eso contesto la primera. Ya quedó Marta liberada hace 3 años y ya lleva una vida completamente normal. Respecto a la primera pregunta, para mí la más grande mística que ha hablado de la prueba de los ángeles es Sor Ágreda de Jesús, Sor María de Jesús de Ágreda, Sor María de Jesús de Ágreda, una monja concepcionista del siglo XVII que escribió el libro La mística ciudad de Dios. Se puede descargar en PDF en internet, La mística ciudad de Dios, aunque es un libro complicado, muy complicado. Y después ha habido otros místicos a lo largo de la historia que fragmentariamente han hablado de la prueba de los ángeles, de los demonios, etc. Pero la gran autora es Sor María de Jesús de Ágreda. Yo, a título personal, pero nadie está obligado, creo mucho en María Valtorta, una mística italiana paralítica que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Pero sus escritos sobre los ángeles están repartidos por toda su obra. Hay que reunirlos. Entonces, uniendo a distintos místicos de este tipo, es como uno se logra hacer un panorama completo de lo que pudo ser el tiempo de la prueba de los ángeles. También quiero decir, hablando ya de libros, que los míos los pueden descargar gratis en PDF, en internet, en Aciprensa, con que en Google pongan Aciprensa
Libros Padre Fortea. Hay allí un link donde pueden descargar todos los libros, incluso el libro que da título a esta conferencia, Historia del Mundo Angélico, donde todo lo que aquí he dicho se explica mucho más largamente. He estado hablando 1 hora. El libro, si tuviera que leerlo, da para bastantes horas, pero las largas y frías noches de invierno pueden ser aprovechadas para eso. Siguiente pregunta. Buenas noches, padre. Mi pregunta es, ahora ya los ángeles que se quedaron con Dios ya ven el rostro de nuestro Señor. Y la otra pregunta, como mamá, o sea, el ángel de la guarda, o sea, yo le puedo pedir a mi ángel de la guarda que le diga a los ángeles de la guarda de mi esposo y de mis hijos, por si se les olvidó, que les recuerde que los cuide, que les, por decir, que yo le diga, yo le rezo a mi ángel de la guarda y le digo, pero por favor acuérdate de mi esposo y de mis hijos y diles que se acuerden si ellos no se acordaron. ¿Sí se puede, padre? A la primera pregunta, porque se me ha pasado cuál era la primera. La primera es si ya ven el rostro de Sí. Perdón. A la primera pregunta, indudablemente sí. Jesús, en un momento dado, en el Evangelio dice, hablando de los niños, ¿no sabéis que sus ángeles ven el rostro de Dios? O sea, los ángeles están aquí ayudando a los niños y sin embargo ven el rostro de Dios. Entonces, la respuesta es sí. A la segunda pregunta, sí, usted puede hacer eso. Es lo mismo que pedir a un santo que nos quiere y que es nuestro protector, decir, por favor, ayúdame. No es en vano. Dios nos ha dejado claro a lo largo de la historia de la Iglesia que pedírselo a un santo, a la Virgen María o a los ángeles, ellos después se toman más interés todavía. Gracias. Siguiente pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es, en una plática que tuve con un sacerdote carismático, él me decía que los ángeles caídos, los espíritus malignos, que ellos no entendían el don de lenguas, que lo imitaban. Y yo leyendo su libro de Un Dios Misterioso, habla sobre el don de lenguas y dice que los espíritus malignos sí entienden el don de lenguas. Entonces me quedó esa confusión. ¿Por qué ellos les lastiman el don de lenguas? ¿Porque lo entienden o porque es el hablar del Espíritu Santo? Sí. Cabrían las dos posibilidades, que en realidad lo que ellos perciban es el efecto del don de lenguas o que lo entiendan. Yo pienso que lo entienden, primero porque ellos saben muchas más lenguas, segundo porque cuando uno comienza a orar en lenguas, simplemente está comenzando a orar a Dios. El efecto de esa petición de Dios puede venir después, no necesariamente viene al segundo, y sin embargo los malos espíritus se sienten atormentados desde el comienzo. Por eso pienso que ellos entienden el don de lenguas. Gracias. Buenas noches, padre. Pues es un honor tenerlo. Darle la bienvenida a México. Yo creo que, como ve, pues nos interesa mucho sus libros y hemos leído parte de lo que usted ha escrito. Mi duda es la siguiente. Dentro de los 3 ángeles que nos menciona la Biblia, que es San Miguel, San Gabriel, San Rafael, se habla de un cuarto que sería Uriel. Yo no sé si este es un nombre evangélico o viene de los evangelios apócrifos. ¿Es bueno poner el nombre a nuestro ángel o esto ya viene con tendencia de la nueva era? La otra, bueno, me quedó duda, mi pequeña dice que bajando las escaleras ella sueña que hay un ángel, pero lo describe una y otra vez igual, de alas, ojos azules, un pelo amarillo, dice, no es bueno, es amarillo, ojos azules, y dice que la túnica es rosa, no sé si tiene algo que ver. Y hablando un poquito de lo que, una otra pregunta es, si cuando hay un exorcismo ya llegan a brincar. No sé si me voy a acordar de la lista, más vale que empiece a responder.
Vamos a ver, el nombre de Uriel aparece efectivamente en escritos apócrifos. Por lo tanto, no es palabra de Dios. Solamente es palabra de Dios la Biblia. Otros escritos apócrifos no merecen ninguna autoridad. La mayor parte de los escritos apócrifos fueron escritos por sectas 3 siglos después de Cristo. Así como los evangelios fueron escritos por los mismos apóstoles y han quedado muchos fragmentos en época muy antigua, sin embargo los libros apócrifos son muy posteriores, estuvieron escritos por sectas, la inmensa mayoría, y fue la misma Iglesia la que tuvo una insistente acción de decir no, esto ni lo leáis, porque nos dice cosas de Jesús contaminadas con la imaginación de los que lo han escrito. Entonces, los únicos nombres seguros de ángeles son los que aparecen en la Biblia. No debemos llamar a los ángeles con nombres que no aparezcan en la Biblia. Cuando algunos compran libros en los que está mezclado la fe en los ángeles con Nueva Era, eso es un grave error. Nosotros debemos mantenernos en los términos en que Dios nos ha dicho que son los ángeles y cómo debemos llamarlos, etc. Ir más allá es caer en las trampas de personas individuales que mezclan los ángeles con gemas, que mezclan los ángeles con nombres desconocidos. Esta vela tiene que ser azul, esta vela tiene que ser roja. Eso no tiene nada que ver con la sencillez del cristianismo. Ese tipo de libros lo que hay que hacer es tirarlos. No hay que comprar libros sobre ángeles si no es en un lugar de absoluta confianza, porque todos los libros son ortodoxos o nos los ha aconsejado algún sacerdote. Hay librerías en las que ya la autoridad de la congregación religiosa o de la diócesis se encarga de que todo lo que se vende allí sean aguas puras. Respecto a su hija, si ve a un ángel o no, es posible que sí, pero todo debe ser discernido sin conocer a la niña. O sea, yo hay niños que los conocía en mi parroquia y me hubiera fiado de lo que me hubieran dicho. Pero todo debe ser discernido, aunque sea un niño. Pero por poder, es posible. Le comentaba también, cuando hay una liberación, padre, pudiera ser que en el momento de un exorcismo, estos demonios brincan a las personas cercanas a ustedes. Y por último... Esa pregunta, en principio no. No hay peligro para los que están en una sesión de exorcismo de los espíritus que van a salir de allí. No, tranquilos. Hay muchos mitos sobre ese tema, pero si el sacerdote tiene autorización del obispo, si todo se hace con autorización del obispo, entonces no hay nada que temer. Incluso aunque se haga sin autorización del obispo, no saltan los demonios. Hay que hacerlo todo con autorización, pero incluso sin autorización no salta. El don de lenguas, hablar en italiano es un don de lenguas de Dios. Y por último, los matrimonios, hablando de María Valtorta, que usted habla, la importancia ahorita de la solidez de las familias y los matrimonios. Yo entiendo que a veces, cuando uno acude a sacerdotes o laicos de crecimiento espiritual, digas, es que, estás joven, no es mi caso, estás joven, puedes resolver tu vida, etc. Pero realmente hay un ataque muy fuerte a las familias. Perseverar en esto es lo más correcto, aunque hubiera sufrimiento, estar esperando en oración, ahora sí, como el buen pródigo que regrese en algún momento. ¿Esto es correcto, Padre? La ley de la Iglesia es clara. Si un cónyuge ha sido infiel al otro cónyuge,
y uno tiene la prueba de ello, no hay la menor duda, la Iglesia admite la separación. El vínculo es indestructible, pero admite la separación. Ahora bien, yo siempre aconsejo el perdón, como es lógico. Hay que perdonar. Dios nos perdonó mucho más. Ese cónyuge es un cónyuge que cuando sea purificado por el purgatorio nos va a acompañar toda la eternidad. El vínculo del matrimonio no se destruye, es decir, uno queda libre con la muerte del cónyuge, pero en realidad el vínculo permanecerá toda la eternidad. Esa es la persona que Dios te ha dado para siempre y será perfecto después de pasar por la resurrección. Hasta físicamente será mucho más bello que cuando se casaron, ¿eh? Ahora puede estar gordo, calvo, feo. Y después de la resurrección será mejor que el mejor príncipe azul, mejor que cuando tenía la perfección de la edad. Y encima el alma será habrá estado purificado, me refiero. El alma no será nueva en el sentido de que será la misma alma, pero estará renovada, llena de amor, no tendrá ningún defecto. Por eso, si eso va a ocurrir en la eternidad, siempre es mucho mejor perdonar, aceptar que él es así o ella es así, y entonces dar amor por Jesús, no porque él o ella se lo merezca, siempre es lo mejor. Que nos abandona, que se marcha, pues el vínculo existe. Yo espero, más tiempo tendré para la oración, más tiempo tendré para la vida espiritual. Eso es lo que pienso que Jesús diría si estuviera aquí. Estoy seguro. Que él o ella nos abandona, eso es que Dios te está diciendo: quiero que tengas más tiempo para la oración y yo voy a ser tu amor. Tú espérale, si vuelve bien, si no vuelve no pasa nada. Si una mujer es joven puede decir: quisiera rehacer mi vida. No, lo que tienes que hacer es ocuparte de tu alma. Yo no quiero que rehagas tu vida. Conociste lo que es el matrimonio, ahora dedícate a mí. Si una mujer o un hombre al final decide rehacer su vida porque le abandonó injustamente su marido y es joven, tiene toda la vida por delante, Dios será comprensivo. Se sintió solo, tenía las pasiones de la carne, tal, será comprensivo. Pero eso no cambia la ley. La ley de Dios es sagrada y perfecta. Y la ley no cambia, pasen los años que pasen, incluso vengan los hijos que vinieran, y por bueno que sea el nuevo marido o la nueva esposa. La ley sobre el matrimonio es sagrada. Si la sigue uno, comprobará lo bueno que es seguir la ley de Dios. No es que el nuevo hombre con el que se ha unido sea malo. Puede ser otra alma sola que buscaba con quien consolarse. Pero no era eso lo que Dios quería. Aún así, ese matrimonio no estará destituido completamente de la ayuda de Dios, ni de las bendiciones de Dios, no. Dios no es cruel. Dios no va a enviar la maldición. No. Porque han actuado por debilidad, porque se sentían solos, pero no era eso lo que Dios quería. Y la vida espiritual se resentirá terriblemente, claro, porque la conciencia dirá: no te es lícito. Será dificilísimo avanzar en la vida espiritual. Cualquier paso se hará extremadamente pesado.
avanzarán con mucha dificultad. Mientras que si no se hubiera casado y se hubiera dedicado a la oración, a ir a misa todos los días, la vida espiritual se hubiera multiplicado en poco tiempo mucho, por el sufrimiento en parte, y porque Dios te daba ese tiempo para Él. Siguiente pregunta. Padre, para nosotros eso no lo tenerlo. Yo tengo una duda. Si me puede contestar, ¿a dónde se van los niños abortados? Si cuando cuando uno está embarazado también, y por cualquier cosa le dicen a usted, tenemos que hacerle el grado, porque el niño viene mal. A esa parte se le llama aborto. Los niños chicos, los niños que mueren chiquitos y sin bautizar, ¿a dónde se van? Las personas casadas, padre... Voy a responder a estas dos preguntas. La primera, mi opinión, pero esto la Biblia no nos dice nada, con lo cual es una opinión. Los niños sin uso de razón que mueren sin bautizar, los ángeles los recogen, ellos van madurando sus almas, y cuando ya están en condiciones de tomar una opción por Dios, como los ángeles, entonces ya van al cielo. Esa es mi opinión personal. No aparece en la Biblia, cada uno la coja si le gusta y si no la rechace. Pero ellos salen, son recogidos por los ángeles, van madurando, y cuando ya por fin pueden tomar una decisión, como lo hicieron los ángeles. ¿Por qué pienso eso? Porque una vez que has hecho lo más, crear un alma, no vas a dejar de hacer lo menos, que era darles un tiempo para que maduraran una serie de conocimientos. Si has hecho lo más, no vas a dejar de hacer lo menos. Lo más es la creación de un alma, ni más ni menos. La otra pregunta que me ha hecho, yo no estoy muy al tanto de los detalles de eso que me dice, pero la norma es muy simple. Todo lo que se haga para salvaguardar la salud de la madre, buscando la salud de la madre y no hacer daño a nadie, si perece el hijo que hay en el interior, no se buscaba eso. Si una madre tiene un cáncer y si no se actúa frente a ese cáncer, va a morir la madre y el niño, pues es preferible que la madre pase por la quimioterapia, por lo que sea, aunque el niño muera, porque si no van a morir los dos. Entonces, uno no quiere que muera el niño, pero se hará lo que haga falta, porque si no, se mueren los dos. Cuando hay que elegir entre una u otra cosa, uno no busca matar al niño. Cuando es salvar a la madre, pues se puede hacer. Uno de ningún modo quiere dañar al niño, pero a veces uno dice, vale, vamos a hacer esta terapia, aunque el resultado no deseado es que el niño que tiene en su interior no va a salir adelante. Padre, cuando uno está casado y tiene el dispositivo, ¿puede uno confesarse y comulgar? Se refiere al DIU. Tiene que hacer que se lo saquen, eso está claro, porque eso sí que se saca y al final hay que sacarlo de todas las maneras, con lo cual tendrá que sacarlo. Otra cosa distinta es si una mujer hubiera pasado por una operación de ligadura de trompas. Pues si ella se arrepiente de corazón de lo que ha hecho, no estaría obligada ya a volverse a operar, a pasar por otra operación más.
no estaría obligada. Pero sinceramente tiene que arrepentirse de lo que ha hecho. Lo mismo en un hombre. Si un hombre hubiera pasado por una operación para no tener más hijos, si después él se arrepiente de corazón, no está obligado a pasar por una segunda operación. Es algo extraordinario una segunda operación. No es un medio ordinario, no es una acción ordinaria que se le pueda exigir a alguien. Entonces se arrepiente y ya podría confesarse y comulgar. Otra pregunta. Padre, cuando uno está casado, ahora sí que en el matrimonio, por los sacramentos y todo, muchas veces la gente dice, me ha tocado platicar con gente y dice que todo se puede, todo se vale en cuestión de una relación íntima, que se puede hacer de todas las formas y que no es pecado. ¿Eso es verdad o es mentira? Aunque no esté usted preguntando sobre el demonio, todo esto le interesa mucho a la gente, ¿eh? Eso no tengo la menor duda. Pues verá, la norma es que la semilla del hombre debe ser depositada en el vaso que la naturaleza indica. Mientras eso ocurra al final, todas las cosas intermedias y previas que sucedan se considera que van a ser parte de ese gran acto final. Van a ser partes previas, preparatorias, etc. Entonces se puede. Mientras al final la semilla se deposite en el vaso que la naturaleza indica. No hay ninguna obligación moral de que el acto sexual sea directa, rápidamente, sin ningún rodeo, ir a eso, a que la semilla vaya directamente al vaso natural. No, se puede uno deleitar en el uso del matrimonio porque es algo lícito. Siguiente pregunta. Otra pregunta nada más. Tengo duda en esto. Se habla de que hay lenguas que no son de Dios y lenguas que sí, descansos que no son de Dios y descansos que sí. ¿Cómo distinguir? ¿Es todo, padre? Toda mi pregunta. Sobre eso hay un libro que escribí que es Un Dios misterioso y allí lo explico con más detenimiento, se puede descargar en la página que he dicho, pero no, los descansos cuando ocurren en un grupo de oración carismático, se ha invocado el Espíritu Santo, se ha orado, los descansos son descansos que provienen del Espíritu Santo y como norma general las lenguas todas, no hay que tener temor, hay demasiado temor muchas veces a que algo no sea de Dios. Aún así, todo debe ser discernido por la comunidad si algo es raro, si algo es extraño. Para eso está el grupito, para todos juntos hablar, pedir a Dios que les ilumine y llegar a conclusiones. Siguiente pregunta. Buenas noches, padre. Mi pregunta es, siendo Dios omnipotente, ¿por qué creó al ángel que posteriormente se convirtió en lo que es Satanás? ¿Y por qué no previó la rebelión que sucedió y bueno, o sea, que conllevó a todo mal conocido en este mundo? Respondo muy rápidamente para que haya una última pregunta. Dios sabía todo lo que iba a pasar cuando él estaba solo, antes de crear nada. Él sabía que si daba libertad, la libertad podía producir muchos males. Y de hecho sabía todos y cada uno de los males que iban a suceder si creaba este mundo concreto. Y aún así aceptó que hubiera una cantidad de mal a cambio de que hubiera mucho más bien. Sé que en el mundo
nos da la sensación de que siempre hay mucho más mal que bien, pero no. Al final veremos que el mal era muy visible, pero que había más bien que mal. Y sobre todo, que el bien es de mucho más peso, es mucho más valioso que el mal. Porque el bien, su peso, digámoslo así, es mucho mayor. Muy poco bien compensa mucho mal. La mayor parte de los pecados son pecados de debilidad. Son pecados en los que no hay voluntad de ofender a Dios, no hay voluntad de hacer daño al prójimo. Mientras que el bien suele ser un bien profundo, costoso, a veces heroico, lleno de amor. Por eso Dios dijo, es preferible que haya muchos pequeños pecados de debilidad, el sexo, el alcohol, tal, pero habrá, con unos pocos santos ya queda todo compensado. E incluso entre los pecadores, ese mismo pecador que ha cometido 1000, 2000 pecados de debilidad, va a hacer 5 o 6 actos en su vida tan bellos, tan heroicos, tan cargados de amor, que compensa todo el mal que ha hecho. ¿Sí? Última pregunta. Gracias, padre. Buenas noches. Conozco una jovencita de 15 años que está metida en ocultismo, ya empezó a probar drogas, se flagela, se autolastima con navajas, y yo quisiera saber su familia cómo pueden proteger ante esa situación. Lo único que pueden hacer es orar para que la gracia toque su alma y se convierta. Es lo único. En esos casos, la oración logra que la gracia penetre lo más profundo. Ella siente en su interior un arrepentimiento, una emoción, una llamada al arrepentimiento, al cambio. Lo que hay que hacer en esos casos es orar. Muchos padres me dicen, ¿por qué no se la llevamos para que la exorcicen? No, tienen que orar primero para que se convierta. Después ya veremos. Normalmente no hace falta hacer nada. Pero lo primero es que se convierta. Cada vez que ustedes oran por un hijo, es como si le enviaran una flecha que se clava directamente en su corazón. Antes o después tendrán éxito. Hay que a veces lanzar muchas flechas a un castillo cuando se asedia para que al final se incendie la torre, con el amor de Dios. Pero una vez que se incendia ya queda incendiado. Una vez que Dios toma el castillo, lo toma. Lo que hay que hacer es orar, orar, orar. No hay necesidad de exorcismo. El exorcismo es para cuando hay cosas extraordinarias y la persona tiene que querer. Muy bien, pues les dejamos ya tranquilamente que puedan descansar y que puedan hacer la cena a sus maridos. No quiero tener una rebelión de maridos después de la rebelión de Satanás en los cielos. Ha sido un placer. Padre, muchas gracias. Gracias por compartirnos tus conocimientos, tus doctrinas.